Buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Ariana Díaz Acuña, soy de Costa Rica y soy teóloga y misionera, colaboradora del Observatorio Laudato Si de la Universidad Católica de Costa Rica. Quisiera, primero que nada, agradecer la invitación para participar y compartir con ustedes en esta clase sobre la Amazonía y la ecología integral. Realmente para mí es una alegría, es un conectarme con experiencias muy importantes y significativas también que he podido tener como misionera, particularmente en la selva amazónica peruana y también algunas otras experiencias de tipo eclesial. Es también una oportunidad para poder visibilizar tanto el clamor de la tierra como el clamor de los pobres que he podido escuchar. Así que bueno, quisiera proponerles una metodología un poco particular para esta sesión y es una metodología que nos remite a un viaje. Vamos a imaginar que vamos a hacer una gira a la Amazonía y entonces así vamos a ir viendo los diferentes pasos de nuestra sesión inspirados por esta imaginación, este viaje imaginario que vamos a hacer. Por eso el primer paso entonces va a ser alistar la mochila. Cuando vamos de gira necesitamos saber con qué contamos, cuáles son los recursos que tenemos. Y entonces yo quiero invitarlos a que ustedes puedan, luego de que yo termine de explicar, parar un momentito el video para llevar a cabo este ejercicio que les voy a explicar ahorita. Entonces, ¿en qué consiste? Hay una página que se llama Mural. Es una aplicación, en español significa igual a como se escribe en inglés, mural, ¿verdad? Lo que vamos a hacer entre todos aquí es como un periódico mural, como un collage, dicen también en algunos países, en donde vamos a recopilar un poco cuáles son esas herramientas y esos recursos con los que iniciamos nuestra clase de hoy. Para eso, entonces, ustedes tienen aquí al lado izquierdo, en este caso mío, ¿verdad? Una barra de herramientas. Y vamos a utilizar esa barra para responder a las preguntas que aparecen en estos cuadritos. La primera pregunta dice, ¿qué sabes sobre la Amazonía? Entonces ahí van a poner cualquier idea que se les venga a la mente, si tienen mucho conocimiento, si han estudiado al respecto, ¿verdad? Cuéntanos también si vives ahí en la Amazonía, puede ser que sí, puede ser que no, entonces si la has visitado alguna vez, si conoces, ¿verdad? Y también incluye en el mural una foto de la Amazonía. Entonces, para eso voy a explicarles aquí muy rápidamente. En la primera herramienta dice text, para que podamos ingresar un texto. Pueden poner como estos que son cuadritos, ¿verdad? De colores donde ustedes pueden escribir, o bien este de aquí del centro es un cuadro de texto. Yo voy a ingresar en este caso un cuadro de texto y aquí escribo, por ejemplo, mi párrafo sobre lo que yo sé de la Amazonía. Vamos a ponerlo así algo rápido para no tardarnos mucho. Y después, entonces, ahí mismo puedo poner en ese mismo cuadro de texto si he conocido la Amazonía o si vivo allí. Posteriormente, en la herramienta que está con este signito, ¿verdad? Como de las montañitas con el sol, es para insertar imágenes. Puedo importar una imagen que tenga guardada en mi teléfono o en mi computadora, o bien buscar aquí una. Entonces, por ejemplo, pongo Amazonía y ahí me van a salir y entonces escojo, por ejemplo, esta, la que más me guste, de verdad, y le doy clic y la inserto. Luego la puedo reacomodar. Ojo, nos dice aquí arriba, ¿verdad? Debajo de alistar la mochila, que tengamos cuidado. Recordemos que no solamente nosotros vamos en este viaje, también nosotros compañeros y compañeras van a estar haciendo sus publicaciones de sus fotografías y sus comentarios, por lo que tenemos que tener mucho cuidado de no mover las cosas que ponen las otras personas. Tratemos de buscar un espacio propio en el lienzo. ¿Cómo hacemos eso? Esto es como un gran lienzo blanco, ¿verdad? Aquí abajo, a la derecha, tenemos un cuadrito que nos permite movilizarnos por el lienzo. Entonces, yo puedo moverme con la manita esta que aparece aquí, le doy clic y me voy moviendo por todo el lienzo. Ven que se ve blanco. Y luego llegamos arriba a la parte del centro donde está la parte del encabezado, digamos, original. Entonces, yo los invito a que ustedes busquen su espacio personal dentro de este lienzo y coloquen tanto su imagen como su texto, ¿verdad? Y la respuesta a estas preguntas.
Por el otro lado, igual aquí mismo en el mapita nos podemos correr hacia este lado donde dice dónde inicias tu viaje. Cuéntanos cómo te llamas y dónde vives. Y si quieres, postea la bandera de tu país. Entonces ya sabemos cómo hacerlo, es exactamente igual. Puedo meter un cuadro de texto, pongo mi nombre y después aquí en imágenes incluso puedo poner bandera de y el nombre de mi país para poder insertar. Eso sería el primer paso de nuestra clase del día de hoy. Les invito a ponerle un stop al video, a detenerlo un momento para que entonces puedan meterse a la página del mural, que yo les estoy pasando la dirección también ahí en la información que ustedes tienen de esta clase, y después de que ya lo hayan podido postear y que hayan incluso podido leer lo que otras personas han hecho, regresen entonces a la siguiente parte de esta lección. Ok, entonces la segunda parte de nuestra clase, el segundo paso, va a ser explorar la ruta. Ya sabemos de dónde partimos y qué llevamos en nuestra mochila. Les voy a compartir entonces aquí un momentito mi pantalla para que nos adentremos en esta segunda parte que se llama explorar la ruta. Para explorar la ruta, vamos entonces a ubicarnos aquí en el mapa de América del Sur, donde nos vamos a dar cuenta que este pedazo del centro, que está con un verde un poco más claro que el resto, es lo que llamamos el bioma amazónico. Son aproximadamente 7,8 millones de kilómetros cuadrados. Imagínense, es un terreno inmenso, 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 que abarca, como podemos ver, no solamente Brasil, como muchas personas piensan, sino también 8 países más. En total son 9 países que tienen territorio amazónico. Entre ellos los podemos leer ahí: Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, la Guyana Francesa, Surinam, la Guyana, Venezuela y Colombia. Aproximadamente este territorio alberga el 40% del bosque tropical de todo el mundo y tiene entre el 10 y el 15% de la biodiversidad de todo el planeta. Además, es muy importante este bioma porque almacena entre 150.000 y 200.000 millones de toneladas de carbono cada año. En este sentido, y lo vamos a ver más adelante, la Amazonía es fundamental en la lucha contra el cambio climático. Ahora, normalmente, como les decía, cuando pensamos Amazonía, pensamos en Brasil, porque como podemos ver en este esquema, en este gráfico, ¿verdad? Hacia el lado derecho, vamos a ver que Brasil tiene aproximadamente el 60% del territorio de la Amazonía. Los otros países tienen un porcentaje menor. Sin embargo, esto nos podría resultar un poquito engañoso. ¿Por qué? Si vemos la columna del lado izquierdo, nos damos cuenta que en realidad países como Bolivia tienen aproximadamente 44% de su territorio está en zona amazónica, ¿verdad? Veamos un caso como el de la Guyana Francesa, 96,5%. El de Guyana, 98% de su territorio son amazónicos, ¿verdad? Igualmente Perú, un 61% de su territorio total como país está ubicado en la Amazonía. Entonces, vean que si vemos el caso de Brasil, que tiene 60% del total de la región amazónica, pero como país, Brasil es apenas 49% amazónico. Bueno, apenas no es que sea poquito, ¿verdad? También es un montón, es casi la mitad del país. Pero otros países como Surinam y ya los que dijimos antes, tienen en sí mismos un porcentaje aún mayor de territorio nacional en la selva amazónica. Vamos a ver este video que nos va a ayudar a ubicarnos muy bien en el por qué la Amazonía es importante. Esta es la Tierra, y esta porción de acá es el Amazonas. Aunque parece una porción pequeña en relación con el resto del planeta, lo cierto es que cumple un papel enorme para la vida por su participación en el ciclo del agua y en la regulación de la temperatura.
Vamos a hablar sobre esto y del papel que tiene la vida animal para ver la importancia de garantizar la conectividad entre la cordillera de los Andes, la Amazonía y el Océano Atlántico. Una metáfora muy usual para referirse a la selva del Amazonas es la del pulmón, por su intercambio de oxígeno y dióxido de carbono con la atmósfera, algo fundamental para que todos podamos respirar. Sin embargo, la selva va mucho más lejos, tanto así que sin ella gran parte de América del Sur sería un desierto. ¿Pero por qué? Empecemos por señalar que el agua se acumula sobre todo en los océanos, y si bien el calor del sol la evapora y la sube por los aires, es necesario que el viento empuje el vapor tierra adentro. De otro modo, el agua no llegaría a los continentes, moriría la vegetación y se secarían grandes extensiones. La manera como el Amazonas entra en juego acá es complementando la labor de los vientos alisios, ayudando a atraer el aire y reteniendo el agua en tierra. Esta es una hipótesis fascinante. Según ella, los bosques son también responsables de los vientos porque la transpiración de los árboles genera un vapor que cuando se enfría se condensa. La condensación disminuye la presión del aire y entonces se crean vacíos que succionan aire de los océanos hacia el continente. Este proceso, realizado a la escala de 600.000 millones de árboles que hay en el Amazonas, produce fuertes vientos de aire húmedo, casi como ríos voladores provenientes del Atlántico. Y así se generan las nubes y la lluvia que hidrata el continente. Ahora, dentro del continente aparecen los Andes. Ellos reciben el agua que traen los vientos, ayudan a retenerla con su vegetación y la distribuyen por toda la tierra con los ríos. Y los ríos llevan el agua de vuelta al Océano Atlántico para que el proceso se repita. Eso en cuanto al ciclo hidrológico. Ahora consideremos la temperatura. Sabemos que el dióxido de carbono actúa como una barrera que impide que el calor salga de la Tierra. Este es el famoso efecto invernadero. Pues bien, los árboles contrarrestan dicho efecto absorbiendo el dióxido de carbono de la atmósfera a través de la fotosíntesis. Con esto y con los sumideros de dióxido de carbono bajo tierra, el Amazonas anualmente le quita a la atmósfera más de 1 billón de toneladas de este gas, ayudando a contrarrestar el calentamiento global, que es consecuencia de nuestra sobreproducción de gases de efecto invernadero. Por otro lado, el Amazonas también regula la temperatura creando nubes. Pues las nubes, especialmente las que son bien blancas, reflejan la luz del sol, y así impiden que llegue hasta el suelo y nos caliente en exceso. El bosque frondoso del Amazonas guarda bajo sus raíces grandes cantidades de agua, y entonces, a través de la evaporación y la transpiración de las plantas, genera 7 veces más vapor que el océano, es decir, muchas más nubes que reflejan más luz solar. En resumen, regular la cantidad de oxígeno y de dióxido de carbono, mantener la temperatura dentro de ciertos rangos y participar en el ciclo del agua generando los vientos y reteniendo el agua en la tierra son algunas de las funciones que la Amazonía realiza de manera integrada con el Océano Atlántico y con la cordillera de los Andes. Sin embargo, todavía no tenemos la imagen completa. ¿Qué nos puede faltar? Nada más y nada menos que la vida animal. Todos hemos oído, por ejemplo, de la importancia de las aves para diseminar las semillas de los árboles, pero cada animal, cada planta, cada insecto, también los hongos y los minerales, todos realmente cumplen un papel importante en los procesos físicos, químicos y biológicos de la Tierra. Porque pensando desde una perspectiva más amplia, la Tierra es un solo sistema, un organismo que se regula a sí mismo. Cada entidad que la habita es entonces una parte del engranaje completo, del gran organismo planetario, y por eso de la participación de cada uno depende la resiliencia del todo. Los animales hacen una contribución notoria con sus posibilidades de desplazamiento y con sus metabolismos, pero hay un animal bastante particular, capaz de transformar de maneras nunca antes vistas la Tierra: el hombre. El mundo está poblado por distintas culturas con prácticas y creencias diversas. Los indígenas del Amazonas y también el hombre occidental son grupos humanos que, como todos, hacen parte del gran organismo planetario. Pero las prácticas y las creencias de estos dos grupos suponen relaciones muy distintas entre ellos y el resto de la naturaleza. ¿Cuáles han sido sus relaciones con el Amazonas? Empecemos por los pueblos indígenas. Si bien hay más de 400 culturas diferentes habitando la selva, lo cierto es que a todas ellas les es común una forma de relacionarse con la naturaleza. En su pensamiento y sus prácticas, ellos se fusionan con el aire, con el agua, la vegetación y los animales. Reconocen pues que sus cuerpos, su vida misma es interdependiente con la selva, y de esta manera se comportan como sus aliados. Son miles de años de relación entre el Amazonas y los pueblos indígenas en los que la vida ha sido perfectamente sostenible con toda su diversidad, y sería un error suponer que lo logran porque no transforman la naturaleza. Hay evidencia de que 1/10 parte de la tierra alta del Amazonas fue suelo fértil creado por ellos para ser aprovechado. Se sabe también que han afectado la selección de especies por su utilidad en la alimentación y los rituales, y en todo caso llegaron a ser millones de personas habitando el bosque. ¿Cómo han logrado ese equilibrio? Con conocimiento.
En la educación indígena se prepara al individuo para vivir en armonía con el entorno natural y social en que nace. Ellos se transmiten el respeto por los espíritus guardianes del universo, que los llevan a hacer un uso responsable de los recursos y a entender que el consumo afecta el flujo y la distribución de la energía en el sistema global. De forma que sus prácticas son coherentes con estas ideas y buscan mantener el balance que afectan con sus acciones. Así, por ejemplo, los indígenas del Amazonas solían cambiar la ubicación de sus asentamientos cada 20 años, con el propósito de permitir que la naturaleza se regenerara. ¿Y los occidentales? Bueno, su relación ha sido distinta. En lugar de sentirse como un ser integrado dentro de la totalidad, los occidentales se han concebido de manera separada. En su proceso de construcción cultural suelen crear una dicotomía particular entre naturaleza y sociedad. A la naturaleza acuden insistentemente en busca de la materia que les permite crear y sostener el espacio que construyeron para sí, la ciudad. Por eso, el Amazonas ha sido para ellos fuente de madera y petróleo e incluso un estorbo para la ganadería, entre muchas cosas que, en últimas, destruyen el equilibrio entre la selva y sus habitantes. Ha sido, pues, una comprensión insuficiente del equilibrio natural con consecuencias indeseables para la vida misma. Y solo hasta ahora, el occidental empieza a entender la importancia de que su civilización crezca de manera sostenible. Precisamente por eso es que hemos empezado una gran discusión ecológica global. Hoy queremos decir que un paso muy importante en dirección de la sostenibilidad es garantizar la preservación del Amazonas y su conectividad con la cordillera de los Andes y el Océano Atlántico, porque resulta que todas las funciones ecológicas que realiza este ecosistema no las hace solo como una suma de árboles y ríos, de ninguna manera. El Amazonas, el océano y la cordillera deben ser un continuo ecológico a través del cual fluya la energía y la información. Es decir, que fluyan los ríos terrestres y aéreos, el oxígeno, el dióxido de carbono y otros elementos, la roca sedimentaria y también la información genética y las prácticas culturales, para que todo esto en conjunto garantice la diversidad que da mayor resiliencia al sistema entero. La labor que se ha hecho hasta ahora ha sido muy importante y ya está cubierto gran parte del territorio que necesitamos integrar en modelos sostenibles. Los gobiernos han puesto de su parte para crear áreas protegidas y reconocer territorios indígenas, pero nos siguen faltando algunas zonas entre esos parches que garanticen la conectividad. Una conectividad que no solo fortalecerá los servicios ambientales, la resiliencia del planeta y la estabilidad climática, sino que nos dará la oportunidad de articularnos con los pueblos indígenas para repensar nuestra relación con la tierra. ¿Cuál es la mejor manera de relacionarnos con ella? ¿En qué consiste nuestra riqueza? ¿De qué depende nuestro futuro? Esta es una oportunidad que nos puede inspirar para que todos juntos, gobernantes y ciudadanos, busquemos respuestas y tomemos decisiones apropiadas para nosotros como parte de un gran sistema global, nuestro planeta Tierra. Bueno, después de este video tan claro y explicativo, ¿verdad? Que nos da elementos súper importantes para comprender la relación entre el bioma amazónico y el clima en América del Sur y en realidad también cómo influye en el resto del planeta. Vamos a ir a nuestra tercera etapa, que es precisamente ya alistamos nuestra mochila. Luego exploramos la ruta y ahora nos vamos a subir a la barca. Y nos vamos a subir a la barca porque en la Amazonía siempre hay movimiento, hay flujo de personas, hay flujo de agua, hay flujo de animales, hay constante intercambio también de productos. Y por eso entonces vamos a empezar este tema viendo un poquito sobre la movilidad humana en la Amazonía. Y podemos resumir mencionando 3 tipos de movilidad humana que se dan en este territorio. Primero, grupos indígenas que habitan en territorios de circulación tradicional, pero que estos territorios están separados por fronteras nacionales e internacionales. Nos contaba un misionero el testimonio de un indígena una vez en un encuentro que decía: yo no entiendo, nosotros, mi familia, toda la vida ha vivido en esta zona del país, ¿verdad? En este territorio, y ahora ustedes dicen que como mis papás viven al lado izquierdo del río, ellos viven en Perú, y como yo vivo al lado derecho del río, vivo en Brasil. Y luego mis tíos, que viven un poco más adelante en el río,
están en Bolivia. Esto en la triple frontera entre estos tres países, ¿verdad? Entonces son territorios que han estado habitados ancestralmente por estos pueblos y que de repente con la separación de las fronteras han quedado divididos, tanto muchas veces entre países, ¿verdad? Pero también entre los mismos departamentos o estados en los diferentes países. El segundo tipo de movilidad humana son pueblos indígenas, pero también campesinos y ribereños que son expulsados de sus territorios, muchas veces consecuencia de la violencia, consecuencia de las actividades económicas extractivistas y también de los mismos fenómenos naturales extremos que se dan por el mismo cambio climático. Y estas personas suelen tener como destino final las zonas más pobres y peor urbanizadas de las ciudades. Pude también ser testigo de esto en Madre de Dios, en Puerto Maldonado, la ciudad propiamente de Puerto Maldonado en Perú, donde muchos pueblos indígenas y campesinos habían venido a habitar en esta ciudad, en las periferias, en lugares sumamente pobres, muchas veces de invasión de los territorios también, donde las condiciones de vida son realmente deplorables y lamentables. El tercer tipo de movilidad humana tiene que ver con las migraciones forzadas, interregionales y el fenómeno de los refugiados. Son muchas las personas que vienen migrantes a habitar en la Amazonía. Muchas veces también ilusionados, idealizando el oro, por ejemplo, ¿verdad? O algunas otras actividades económicas como si fueran a encontrar allí la solución para sus vidas, soluciones que ya de por sí no encontraban en los otros territorios donde estaban habitando. Y tenemos también los refugiados que vienen muchas veces saliendo de sus países como del Caribe, ¿verdad? Sabemos de cubanos, de haitianos, pero también venezolanos y personas de otros lugares que inician sus procesos de recorrido hacia el norte del continente y tienen que atravesar precisamente la selva amazónica para poder ir desde el continente en la zona sur hasta Estados Unidos, que es su destino final. Con grandes dificultades y teniendo que enfrentarse, pues, a lo adverso del clima y de las condiciones y de la movilidad muchas veces en estas regiones. Algo importante también cuando hablamos de movilidad humana en la Amazonía es la feminización de la migración. Los migrantes en la Amazonía tienen rostro femenino muchísimas veces. Hay muchas mujeres que vienen en busca de trabajos y lamentablemente muchas veces engañadas, ¿verdad? En busca de una mejor oportunidad y terminan siendo víctimas de la trata de personas. Esto es algo que a mí sinceramente me parte el corazón y las experiencias que puedo recordar de esto en el corredor minero de Madre de Dios en Perú son verdaderamente tristes, fuertes, lamentables en cuanto a lo que es la explotación sexual, la violencia y la deshumanización de la mujer muchas veces en estas zonas. Y digo de la mujer, pero al lado también de los hombres, que envueltos constantemente en trabajos forzados, incluso muchas veces nos decían que ellos les arrebataban su identidad, convirtiéndolos meramente en un número, les quitaban su carnet de identidad para que si había un accidente en las minas, por ejemplo, nadie pudiera reclamar sus cuerpos. Son situaciones, como llama el Papa Francisco, de nueva esclavitud que se dan hoy, lamentablemente, en nuestro planeta y no solamente en la Amazonía, sino también en otros lugares. Vinculado a todo esto, por supuesto, entonces, un tráfico de personas que están buscando movilizarse en la Amazonía y que muchas veces hay personas y grupos organizados y mafias que se aprovechan de la necesidad y el sufrimiento humano para lucrar con ello. La Amazonía es un lugar sociodiverso. Son aproximadamente 33.600.000 habitantes los que viven en estos territorios amazónicos. Y de estos,
aproximadamente 2 a 2,5 son millones, perdón, de 2 a 2,5 millones son personas indígenas, representando entonces aproximadamente a unos 380 pueblos originarios. Y de ellos 140 que han estado en aislamiento voluntario. Y aquí el obispo nos decía, hay que tener cuidado cuando hablamos de aislamiento voluntario, porque muchas veces estos pueblos se han aislado porque acarrean una historia de explotación y de violencia contra ellos mismos y sus identidades y sus territorios. Y es entonces un aislamiento voluntario, pero que a la vez proviene de una historia de muchísimo dolor en donde realmente quizás no hubo en un principio la voluntad de aislarse, sino más una medida de protección. Aproximadamente también unas 300 lenguas distintas confluyen en estos pueblos. Es un lugar sumamente rico, ¿verdad? Y con esto hablamos entonces de cultura manifestada en abundantes comidas distintas, costumbres, tradiciones, danzas, cantos, creencias y sobre todo cosmovisiones, una forma distinta de entender el mundo, no solamente distinta a la sociedad occidental, sino muchas veces también distintas entre ellos. Y la Amazonía es también un lugar biodiverso, con una gran biodiversidad, es un bioma. ¿Qué es un bioma? Es el conjunto de una serie de ecosistemas que interactúan entre sí en un mismo territorio, en una misma región. Y entonces eso es, este bioma del Amazonas es el mayor, alberga, mejor dicho, la mayor biodiversidad del planeta. ¿Por qué se da tanta biodiversidad en esta zona del planeta? Tiene que ver, entre otras cosas, con el agua y el sol. El sol, porque los rayos pegan en el trópico de una forma más directa y perpendicular que en los polos. Y la abundancia de agua que hay en la Amazonía, ¿verdad? Esta combinación hace un terreno, ¿verdad? Un lugar muy propicio para la vida, para la diversidad, para la riqueza de todas las formas habidas y por haber. Entonces, nos damos cuenta de que es un lugar muy rico, muy importante, que aporta muchísimo, pero al mismo tiempo estas características también la convierten en la segunda región más vulnerable del planeta al cambio climático. Claro, porque si le pegan los rayos del sol de manera más directa, pues también van a haber mayores consecuencias ahí. Si hay un crecimiento de la precipitación, pues también van a haber consecuencias ahí. Si hay más bien al contrario, periodos de sequía, también van a haber consecuencias. Esto también se ve muchas veces expresado en temas como los de los incendios, cuando estos no provienen, que es la mayoría de las veces, de la mano humana. Ahora, vamos entonces a nuestro siguiente paso, echarse al agua. Ya nos subimos a la barca, ya tratamos como de comprender un poquitito mejor, ¿verdad? Aquí el panorama. Ahora sí, tirémonos al agua a ver qué es lo que encontramos. Y aquí yo lo que quiero es contarles un poquito más de mi experiencia. Yo no voy a exponerles en esta parte datos, números, cifras, cosas, ¿verdad? Sino simplemente lo que yo pude ver y oír estando en la Amazonía. Yo lo resumiría en esta palabra, en este concepto que el Papa Francisco tanto utiliza, la idolatría del dinero. Al final, estas actividades extractivistas que vemos en este signo de dólares, la deforestación para la explotación de la madera, la minería, la ganadería, la explotación de los combustibles fósiles, generan en las poblaciones una ilusión, una fascinación por alcanzar la riqueza. Y claro, justificada muchas veces porque se viven realmente situaciones y contextos sumamente pobres, de muchísima marginación, de desnutrición, especialmente de los niños, ¿verdad?
de pobreza extrema y de analfabetismo. Entonces, donde se ve posibilidades de generar una ganancia económica, pues se crea una serie de expectativas que termina muchas veces, como dice ahí, idolatrando al dinero. Y esto es un grave problema, porque termina separando a las familias, termina deshumanizando a los trabajadores, termina arrasando y destrozando de una manera exacerbada la naturaleza, ¿verdad? Que es algo que realmente es muy doloroso, ¿verdad? Al mismo tiempo, podemos ver cómo en la Amazonía aumenta la urbanización cada vez más y más y más. Entiendo que cerca del 80% de la población amazónica habita hoy en ciudades, con las consecuencias que esto tiene también en cuanto a lo que es la construcción de carreteras, en lo que es el tráfico de drogas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Hay muchas situaciones, ¿verdad?, sociales relacionadas con estas problemáticas. Ya mencionábamos antes la trata de personas, se da la discriminación, el racismo, se da el narcotráfico, el aprovechamiento no solamente de la naturaleza, sino del ser humano que es parte de esta naturaleza también. ¿Y cómo podemos nosotros entonces pescar en un río tan revuelto? ¿Cómo podemos hacer para expresar algo de esperanza y para construir esta esperanza en el territorio amazónico? Yo quisiera hablar aquí entonces de lo que la Iglesia ha venido haciendo. La Iglesia Católica ha hecho un camino muy interesante, muy importante ya desde hace algunos años en la Amazonía. Empezó con la Red Eclesial Panamazónica, la REPAM, un esfuerzo de los obispos de los territorios amazónicos de los 9 países por empezar a vincular algunas secciones eclesiales para tratar de responder a las problemáticas comunes que ellos percibían en sus territorios. Estos esfuerzos de la REPAM desembocaron en el año 2019 en el Sínodo Panamazónico, una reunión de todos los obispos de la región en Roma con el Papa Francisco, pero lo más importante es que a esta reunión asistieron líderes y lideresas indígenas junto con expertos, con religiosos, con religiosas, con sacerdotes, misioneros que han trabajado por muchos años en estas regiones para poder analizar entonces las situaciones que se viven y buscar nuevos caminos, buscar un camino de conversión. Ya vamos a entrar un poquito más en eso más adelante. Fruto del Sínodo Panamazónico, entonces, va a surgir la carta post-sinodal Querida Amazonía, escrita por el Papa Francisco, que nos va a hablar de los sueños del Papa, un sueño cultural, un sueño social, un sueño pastoral y un sueño ecológico. Tenemos entonces también, después del sínodo, se crea la SEAMA, que es muy interesante porque es una primera experiencia de un consejo eclesial conformado no solamente por obispos, sino también por laicos, por religiosas, por sacerdotes, ¿verdad? Por toda la comunidad eclesial que busca entonces trazar nuevas líneas pastorales y de acción en el territorio amazónico. Como inspiración de todos estos procesos que se venían dando en la Amazonía, surgen en otras partes del planeta también otras redes, a semejanza de la REPAM. Van a ser la REVAC en la cuenca del Congo, en África, y la REMAM en Mesoamérica. También ahorita se están tratando de formar redes en la zona del Cono Sur, de América del Sur, en Oceanía también, ¿verdad? Y estamos en estos procesos en los que la Iglesia va tomando conciencia de la importancia de su trabajo eclesial que está vinculado a los territorios y a los biomas en los cuales habitamos. Y todo esto entonces también en este año está desembocando en la convocatoria hacia la Asamblea Eclesial Latinoamericana y Caribeña,
que es un proceso inédito, que nunca se ha dado antes, ni en la iglesia latinoamericana, ni en ninguna otra parte del mundo. Y consiste precisamente en una reunión, ya no solamente de obispos, como lo fue la conferencia de Aparecida, por ejemplo, sino nuevamente de todo el pueblo de Dios. ¿Para qué? Para hacer memoria, sí, del acontecimiento de Aparecida y lo que ya se nos decía ahí, pero para analizarlo a raíz de las nuevas circunstancias que vivimos en este 2021 en nuestra iglesia, en nuestra Latinoamérica, con toda la presencia de la pandemia y todas las demás pandemias que se han evidenciado y potenciado en nuestras sociedades, que va a ser entonces un proceso de reflexión y discernimiento para la búsqueda de unos nuevos caminos en los que podamos verdaderamente impactar con el mensaje del evangelio que Jesús nos dejó. Es ahí entonces donde decimos nuevos caminos para la iglesia y la ecología integral. Recordemos entonces la ruta que hemos seguido en esta clase. Primero alistamos la mochila, después revisamos la ruta, luego nos subimos a la barca y por último nos pusimos a pescar. Vale la pena entonces ahora sentarnos a compartir el alimento que hemos conseguido. El quinto paso de la metodología que venimos siguiendo entonces es compartir el alimento. Pero ¿a qué alimento nos referimos? Es el alimento físico, pero también el alimento espiritual. Es acercarse, sentir, compartir, comer la yuca, el plátano, el pescado, saborear y tomar el masato juntos, compartir la vida, esa vida que viene del Espíritu, un Espíritu que nos guía, una palabra, la palabra de Dios que nos ilumina. Es alimentarnos con la Eucaristía para poder juntos entonces construir el reino a través de nuestro testimonio, un testimonio de conversión integral, una conversión que nos implica entonces en la forma en la que pensamos, en la forma en la que hablamos, en la forma en la que actuamos y sobre todo en la forma en que sentimos y nos acercamos a los demás y también a la casa común que nos alberga, las relaciones que establecemos con el ecosistema en el cual estamos inmersos. Ahora, ¿por qué estoy diciendo estamos inmersos? Porque todo está conectado y puede ser que usted no esté ahorita viviendo en la Amazonía, puede ser que usted ni siquiera nunca jamás la haya conocido o que nunca la vaya a conocer, pero ahí en donde usted vive, en su país, ahí incluso hasta en su ciudad, hay una Amazonía. La pregunta es esa, ¿cuál es tu Amazonía? Y este es el último paso de nuestra metodología. Vemos a la muchacha en la foto que pide ride de regreso a casa. Ese es nuestro último paso. Necesitamos aterrizar en el presente, en el lugar en donde estamos y preguntarnos, ¿cuál es mi Amazonía? ¿Cuál es ese lugar de mi país, de mi ciudad, en donde confluyen las culturas y donde existe también una enorme biodiversidad? ¿Cuáles son esas zonas más vulnerables? ¿Dónde están esos lugares donde la explotación de los recursos y la idolatría del dinero que mencionábamos antes se expresan de una mayor manera? ¿Dónde están esos lugares donde abunda la violencia, la trata de personas? Todas esas cosas se dan lastimosamente también en nuestros países, en nuestros contextos. Y esa es nuestra Amazonía. Esos son esos lugares que nos están gritando, que claman nuestra atención y nuestra conversión integral. Les invito a dejarnos interpelar por la Amazonía, para defender los derechos de los pobres, para preservar la riqueza cultural donde brilla la diversidad humana.
para custodiar la belleza natural que engalana nuestro planeta, para entregarnos y encarnar así nuevos rostros con rasgos amazónicos para el mundo actual.